Ayer, por la tarde, Consejo de la Policía, en la que los sindicatos policiales mayoritarios le trasladaron, o le pudieron trasladar a Grande Marlaska, el ministro, inquietudes que tienen que ver con estos asuntos. Aarón Rivero, secretario general de Jupol. ¿Qué tal, señor Rivero? Buenos días. Buenos días, don Carlos. Temores por parte de efectivos de la policía, ley de amnistía, de la que se excluye a policías denunciados por independentistas, cesión de la inmigración. Después de esa reunión, ¿hay menos inquietud o más inquietud? Bueno, pues ayer, como tú bien has dicho, tuvimos la oportunidad de despachar con el ministro después de solo 5 años y medio que lleva en el gobierno. Es la primera vez que acude al pleno del Consejo de Policía y allí le pudimos trasladar pues todas las preocupaciones que no hemos tenido la oportunidad de decirle en estos cinco años. Hablamos, lógicamente, como bien sabéis, de la equiparación salarial que tenemos con Mossos de Escuadra, de la jubilación digna que tenemos diferente o en menor cuantía que la de los policías autonómicos, que se comprometió a valorarla porque entiende que existe un conflicto distinto entre, o sea, que hay una disparidad entre la jubilación de Policía Nacional con la de un Mossos de Escuadra y bueno, pues ve que es complejo por lo que supone involucrar otras instituciones, pero se planteó abordarlo en un futuro. Y lógicamente, pues le abordamos sobre la ley de amnistía, cómo iba a afectar a los compañeros que teníamos allí imputados, que como bien sabe por el proceso tenemos por un lado 45 compañeros y por otro lado a 28 por los hechos ocurridos en el año 2019. Y bueno, pues le pusimos, desde luego, no nos trasladó que el gobierno, por un lado, iba a trabajar para que ningún policía quedara imputado, pero es que la realidad es bien distinta porque se da la tesitura de que uno de los 3 compañeros que resultaron heridos y que están jubilados a día de hoy por los hechos ocurridos en 2019, por ejemplo, pues está imputado por una denuncia que le puso una señora que el propio detenido, o sea, que el propio policía detuvo minutos antes de que fuera lesionado y a día de hoy está imputado en un juzgado. Con el tema de la cesión de competencias a la policía autonómica, pues, para la Generalidad, pues estamos en la misma tesitura. Nosotros le trasladamos la preocupación que teníamos y cómo afectaría a los policías el acuerdo que llevó a cabo con Junts, porque lógicamente hay versiones contradictorias en este diálogo. El gobierno dice una cosa y Junts dice completamente la contraria. ¿Y el ministro por cuál se inclinó? El ministro, pues lógicamente, siguiendo el argumentario del gobierno, nos trasladó que en 5 años no había cedido nunca una competencia a titularidad del Estado y que no lo iba a hacer ahora. Y bueno, nos remitió a una serie de entrevistas que había dado el presidente del gobierno, que ellos habían salido. Y bueno, pues nosotros le dijimos lo mismo. Mire, tampoco iba a salir adelante la amnistía y es un hecho. Entonces, lógicamente, necesitamos algo más que una entrevista del presidente del gobierno o del actor político que sea, pues para ver que no vamos a tener pérdida de competencias y que se va a producir la salida de la policía de Cataluña. Uh-huh. Bueno, eso por una parte, es decir, que en la parte de cesión de competencias de inmigración no contemplaría, dice el ministro, la marcha de los policías o cambiar a los policías por Mossos de Escuadra en las fronteras catalanas. No me imagino yo que eso ocurriera pues en las fronteras de Barajas, imagino que porque fronteras físicas con Francia no hay. Es decir, las fronteras están en puertos y aeropuertos. Son competencias exclusivas del Estado y nosotros en este caso competencias exclusivas de Policía Nacional y desde luego vamos a pelear por mantenerlas con todas las herramientas legales que dispongamos. Y el otro asunto, el efecto de la ley de amnistía sobre los policías que han sido denunciados. O sea, ¿de qué manera se va a implicar el ministro para evitar esa persecución? Nosotros, lógicamente, le dijimos que la ley de amnistía
supone, o meter a los policías en esa ley supone, pues igualarlos con los delincuentes. Los policías lo único que fueron es a defender a España obedeciendo una orden constitucional emanada de un mandato judicial, y lo que se pretende es igualarlos con los delincuentes que fueron condenados por sedición. Nosotros le dijimos que buscara alguna medida, alguna vía que no humillara a los policías, porque lógicamente, compañeros, pues como el que te acabo de comentar, que un compañero que resultara jubilado por una lesión producida, que le tiraron un adoquín en la cabeza, que está jubilado, y que resulta que está imputado en un juzgado por una señora que detuvo minutos antes de esa agresión, es que a todas luces no tiene nada que ver con la versión que nos está dando el ministro. Hoy en prensa aparece las salas del aeropuerto de Barajas, salas de 50 metros, salas de asilo, ¿no? En bastante mal estado, chinches, cucarachas. Los policías hablan de situación crítica de hacinamiento. Hay más de 150 personas, de migrantes en ese aeropuerto. ¿Conoce usted esas salas? ¿Hablaron con Marlaska de ello? No tuvimos la oportunidad de hablar con Marlaska de ello, porque tuvo que salir a mitad de la reunión por una agenda. Tenía problemas de agenda y tuvo que salir a mitad de reunión. Vino, nos trasladó pues una serie de proyectos normativos o de modificaciones de proyectos normativos que, si realmente lo cumple, pues va a cambiar muchísimas de las cosas. Yo le transmití, digo, señor ministro, digo, trae usted la lección bien aprendida, digo, porque casi pretende dejarnos sin argumentos de la exposición que le íbamos a hacer los sindicatos, digo, porque trae usted todo, casi lo que nosotros le pedíamos. Pues lógicamente, ese punto no tuvimos la oportunidad de tratarlo con él. Pero efectivamente, las imágenes son las que son las que usted hace referencia. Uh-huh. Y ahí están, desde luego, las condiciones. Nosotros le pedimos que se abriera una sala de recepción pues mucho más grande, que hay otras salas anexas a esa que pudieran haber sido utilizadas, porque bueno, al final son seres humanos y hay que mantenerlos, aunque estén en custodia policial, en unas condiciones pues salubres y higiénicas, lógicamente. Uh-huh. Aarón Rivero, secretario general de Jupol, le agradezco mucho lo que nos ha contado. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Hasta pronto.